Albert Fitch y la muerte de Grace. Homicida, pedófilo, caníbal, son algunos de los atributos que describen al asesino de Grace Booth. El hombre lobo de Wisteria, el hombre gris, el vampiro de Brooklyn. Albert Fitch recibió varios sobrenombres, tanto en vida como póstumamente, pero tan infaustas denominaciones apenas dio una ligera idea de la verdadera magnitud y atrocidad que tuvieron sus crímenes. Enumerar pedofilia, canibalismo, coprofagia y masoquismo entre sus vicios hace pensar que tal vez nunca se conozca la dimensión real de sus asesinatos. Mentiroso patológico y posiblemente delirante, es difícil determinar con certeza cuántas de sus declaraciones estaban empeñadas por su retorcida bravuconería, y por tanto, cuánta verdad podemos deducir de ellas. Aparte de todo esto, los crímenes que podemos decir que sí cometió nos dicen todo lo que realmente necesitamos saber sobre él. En medio de una letanía de horror imaginable, uno que destaca como especialmente angustioso es el secuestro y asesinato de Grace Booth, una niña de 10 años. El contacto de Fish con la familia Booth comenzó inesperadamente el 25 de mayo de 1928, cuando él contestó un anuncio clasificado del New York World, puesto por el hermano de Grace, Edward, quien solicitaba trabajo. Caracterizado como un agricultor llamado Frank Howard, Fish llegó a la casa de los Booth con la oferta de un empleo. Más tarde afirmó que sus intenciones eran asesinar a Edward, y vio a Grace, cuyo destino quedó condenado. Tras acordar que contrataría a Edward y así hacerse amigo de la familia, se las ingenió para congeniar tanto con ellos como para que le permitieran llevar a Grace a una fiesta en la casa de su hermana. Para los Booth era un detalle más que amable. Fish era mayor y no inspiraba ningún miedo, hablaba bien y había hecho regalos a toda la familia en su segunda visita. Pero ese día, cuando la niña salió por la puerta con él, sería la última vez que sus padres la verían. La investigación que siguió a la desaparición de Grace resultó infructuosa. En cierto momento, los detectives dieron el misterio por resuelto. Después de que arrestaran, el 5 de septiembre de 1930, al exsuperintendente Charles Edward Pope, implicado por su propia esposa, de la que entonces estaba separado, e identificado por varios testigos como presente en la escena cuando Grace fue vista por última vez. Finalmente sería absuelto, no sin antes pasar tras las rejas los 108 días entre su detención y su juicio el 22 de diciembre de 1930. Fish, mientras tanto, seguía ocupado. El 11 de febrero de 1927 secuestró al niño Billy Gaffney cuando estaba jugando con su amigo. Lo llevó a su casa en tranvía y allí lo asesinó. Lo cocinó y luego se lo comió. Sin embargo, al igual que con Grace, se las arregló para no levantar sospechas ni ser detenido. Al menos no por el momento. Tras la liberación de Pope, parecía que el de Grace Booth sería otro caso sin resolver, entre tantos. Sin embargo, pronto llegaría la resolución, nada menos que de la pluma del mismo Fish. Aunque la espantosa verdad sobre el destino de Grace borró cualquier esperanza que su familia tuviera del alivio, al menos de saber que había sido de ella, todo lo contrario, empezaba la peor parte de su pesadilla. En noviembre de 1934, Delia, la madre de Grace, recibió una carta. Su analfabetismo le impidió leerla y se la pasó a Edward, quien corrió rápidamente a la policía. Al leer el contenido, comprendieron su reacción. El primer párrafo narraba una confusa anécdota sobre un amigo que visitó China en el siglo XIX y descubrió, antes de regresar a Estados Unidos, que el canibalismo estaba allí generalizado y se practicaba con niños. Se desconoce si esto era verdad, pero el siguiente párrafo trágicamente sí tenía una base real. El domingo 3 de junio de 1928 la llamé en el 406 de la calle W15. Le llevé una cazuela con queso y fresas. Almorzamos. Grace
se sentó en mi regazo y me besó. Entonces me decidí a comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí podía ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que ya había elegido. Cuando llegamos allí, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores silvestres. Subí y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía, se mancharía de sangre. Cuando todo estaba listo, fui a la ventana y la llamé. Luego me escondí en un armario hasta que ella entró. Cuando me vio desnudo, empezó a llorar e intentó bajar corriendo las escaleras. La agarré y me dijo que solo diría a su mamá. Primero la desnudé. Como no dejaba de patear, morder y arañar, la ahogué hasta matarla, y luego la corté en trozos pequeños para poder llevar su carne a mi habitación. La cociné y me la comí. Qué dulce y tierna sabía la carne asada en el horno. Me llevó 9 días comer todo su cuerpo. No tuve sexo, aunque podría haberlo hecho. Murió virgen. El caso de la desaparición de Grace no había sido cerrado, pero esta carta impulsó una nueva y enérgica actividad. Tras comparar la escritura con la letra de una nota que Mr. Howard dejó previamente, el detective a cargo del caso, William King, rastreó al asesino hasta un departamento en el 200 de la calle East 52 de Nueva York. Arrinconado, Fish trató de atacar a King con una navaja de afeitar, pero el hombre pequeño y de 59 kilogramos de peso fue fácilmente sometido y apresado por King. A pesar de que la carta dio a las autoridades una idea de la depravación de la que Fish era capaz, nada podría haberlos preparado para la eclosión de barbarie que se les venía encima. Cuando la policía lo interrogó, él explicó que el asesinato de Grace era resultado de su sed de sangre, surgida durante su educación en un orfanato. Allí fue donde empecé a ir mal. Éramos golpeados sin piedad. Vi a niños haciendo muchas cosas que no debían, dijo. Lo que no explicó fue por qué cometió el crimen. Bueno, no me di cuenta de ello. Fue su única respuesta. Tampoco contestó satisfactoriamente respecto al verdadero motivo por el que decidió incriminarse a sí mismo a través de la carta. Solo manifestó, es que tenía la manía de escribir. Subsiguientes excavaciones en la casa de campo de Wisteria, donde asesinó a Grace, sacaron a la luz más de 50 dedos, piernas y otros huesos humanos, todos recogidos en una canasta, validando así el espeluznante contenido de la carta de Fish. Él mismo llevó a los detectives al lugar del bosque, donde enterró su cráneo. Quizá lo peor de todo era que, aunque su familia y la policía tuvieran ahora una respuesta al misterio, era la peor noticia que podían recibir. En el fondo, sin duda esperarían que las revelaciones de Fish fueran los delirios de un loco, pero no fue así. Su juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 y puso al descubierto las rarezas de la vida de Fish antes del asesinato. Él describió su tendencia a la autoflagelación y su hábito de insertar agujas en su propio cuerpo. Su abogado defensor, James Danzen, en vano intentó basarse en la demencia, apoyándose en su canibalismo, y además aportar el testimonio de los propios hijos de Fish, quienes aseguraron que era un padre atento y cariñoso. Más allá de los detalles del asesinato de Grace, lo más inquietante de tales declaraciones fue la idea de que un hombre capaz de algo tan terroríficamente espantoso pudiera sentir algo parecido al amor. Fuera como fuera, no era suficiente para mitigar la condena. El juicio duró 10 días, y el jurado tardó solo 1 hora en llegar a su veredicto de culpabilidad. Pero incluso esta decisión más que justificada sonó hueca ante un Fish que apenas mostró reacción. De hecho, como escribió un periodista del Daily News, sus ojos llorosos brillaban ante la idea de ser quemados, por un calor más intenso que las llamas con las que seguido quemaba su propia carne para satisfacer su lujuria. Para un masoquista como él, parecería que la muerte en la silla eléctrica no sería tanto un castigo como una nueva experiencia.
El 16 de enero de 1936 fue ejecutado en la cárcel de Sing Sing de Nueva York, y sus últimas palabras quedaron registradas: "Ni siquiera sé por qué estoy aquí". Fue enterrado en el cementerio de la prisión. En ese momento tenía 65 años. Efectivamente, fue al fin llevado ante la justicia, pero no antes de que Grace y un número desconocido de otras personas perdieran la vida. Muy frágil y discreto, nadie sospechó que aquel hombre normal fuera capaz de semejantes actos hasta que fue demasiado tarde. Cuando se dieron cuenta, el daño ya estaba hecho. Hemos llegado al final. Si te gustó, dale like y comparte el video. No se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para cuando subamos otro video. Nos vemos en la próxima historia.